Más adelante, al final de la plática, queremos conocerlos un poquito más, si ustedes así lo quieren. Pero nos da mucho, mucho gusto y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos regala juntos como amigos. Sepan eso, somos amigos, somos una familia. Eh, cuando empezamos a compartir sobre este tema, sobre esta serie de estudios, pues siempre hemos dicho eso, que es una charla, es una plática en confianza. Somos amigos, somos familia y los amigos y la familia estamos para escucharnos, estamos para aprender unos de otros y pues es un regalo de parte de Dios que podamos estar abordando todos los temas que hemos venido tocando en las semanas anteriores. La realidad es que son temas, como lo dice la serie, temas tabú, temas de los que se habla poco, pero que son tan permeables y están tan presentes en nuestras vidas que no los podemos pasar por alto. Y no los podemos pasar por alto por toda la repercusión que tienen en la sociedad y que inclusive pueden tener en nuestras vidas. Y hay que ver qué es todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de todas estas temáticas. Entonces, permítanme tantito, queridos todos, voy a proyectar. Y listo. Pues bueno, si ustedes vieron la imagen, la mayoría pudo ver la imagen del tema del día de hoy, una imagen fuerte, una imagen muy padre, y se titulaba ¿Lo has pensado? Y miren, la realidad es que muchas veces pensamos en esta parte y vamos a hablar sobre el suicidio. Y muchas veces lo empezamos a imaginar como algo demasiado ajeno a nosotros. Algo es como suicidio, ¿no? Nosotros no hemos hecho algo o pensado en algo de ello, o no hemos tenido ya esa intención de, y por eso lo vemos de manera muy alejada quizá. Pero es demasiado común y ahorita vamos a ver ciertas estadísticas que nos van a impactar, que es para que eh, pongamos nuestros focos rojos y estemos atentos a todo lo que está sucediendo en la sociedad y por qué está sucediendo y cuáles son las soluciones. En este sentido, amigos, hemos hablado de estos tres temas. Hemos hablado ya de la depresión, se han hablado de las adicciones y se ha hablado de la ansiedad. Sin lugar a dudas, han sido testimonios, han sido información que ha sido muy valiosa para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ir a otro paso más, que es la parte del suicidio, que sin lugar a dudas, si nosotros meditamos un poco en esta situación, las personas llegan al suicidio por situaciones de depresión, por situaciones de ansiedad, que los pueden llevar a adicciones y al final a tomar la decisión de terminar con su vida. Quiero que veamos esto, chicos, las estadísticas sociales. Cuando mi esposa y yo empezamos a estudiar este tema, fue algo demasiado impactante, algo que nos empezó a volar la cabeza por todo lo que nos decía. Toda esta información la sacamos de INEGI, de la OMS y de la revista científica de Psiquiatría y Salud Mental Española, que es del CEBIER. Artículos científicos, información sustentada a lo largo de muchos años, y nos dice que el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 29 años. Está solamente por detrás de los accidentes, pero en personas entre los 15 y los 29 años de edad es la segunda causa de muerte. Este es un dato que nos empieza a llamar mucho la atención, que nos empieza a preocupar, que no es un tema menor en la sociedad, al contrario, que tenemos que entender qué es lo que está sucediendo, por qué los jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad tienen esta prevalencia a cometer suicidio. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad?
Y vean esto, por cada suicidio se producen 20 intentos más. ¿Qué quiere decir esto? Que por uno que sí se ejecuta, hay 20 alrededor que lo están intentando, que lo han pensado y que ya han imaginado cómo llevarlo a cabo. Yo no sé si a ustedes no les llama la atención esto de cómo es posible que teniendo una sociedad en la cual tenemos tanta información, una sociedad que se supone que a lo largo de la historia somos la más informada, una sociedad en donde se supone que situaciones de todos estos movimientos sociales que se están dando para aceptación, somos la sociedad que más llega a tener aceptación hacia pensamientos diferentes, aunque todavía hay mucho choque de ideas, pero digamos como que empieza a haber más aceptación, pero aún así esto lejos de disminuir, cada vez más va a la alza las tasas de mortalidad por suicidio. Cerca de 1 millón de personas se suicidan al año. Es demasiado. Cerca de 1 millón de personas se suicidan al año. Es muchísimo. No sé si alguna vez ustedes han ido al Estadio Azteca y ven un mundo de gente. Y en el Estadio Azteca, si han tenido la oportunidad de ir, más o menos caben alrededor, si mal no recuerdo, como de 100,000 personas. Bueno, pues 10 veces lleno el Estadio Azteca, que tú ves un mundo de gente cuando se llena, 10 veces lleno el Estadio Azteca es lo que hay de muertes en el mundo cada año. Es muchísimo. Este dato, que es algo que nuestra amiga Carlita, cuando empezamos a hablar de estos temas, nos dijo este dato y lo corroboramos en datos de la OMS, dice que hay una muerte por suicidio cada 40 segundos. Es decir, en lo que nosotros llevamos de tiempo, si nosotros dividimos estos 20 minutos desde que nos empezamos a conectar a ahorita, ¿cuántos suicidios no ya hay en 20 minutos? ¿Sí me explico? Empezamos, la mente nos empieza a volar, nos empieza a preocupar toda esta situación. Existe mayor mortandad en hombres, aunque en las mujeres hay más intentos. Esto es algo que también nos llamó mucho la atención. Los hombres son los que más llevan a cabo el suicidio, es decir, sí lo completan, pero en las mujeres hay mayores intentos. Las mujeres al final hay algo que las hace no dar ese último paso. Aunque también hay estadísticamente muchas mujeres que lo llegan a hacer, el hombre lo llega a concluir más en estadística que la mujer. Ahora, estos solamente son algunos datos estadísticos. Ahorita vamos a hablar de un poco más de datos, pero estos son para ir introduciendo y para que vayamos entendiendo la importancia que tiene este tema y hablar de este tema. Porque muchas veces, amigos, muchas veces solamente nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Y hoy Dios quiere que dejemos solamente de preocuparnos y como hijos de Dios, como iglesia, y si tú aún no eres creyente y si tú aún no conoces a Dios y estás ahorita en este momento, que sepas lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios dice en su palabra y todas las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso quiero que dejemos a un lado ya la parte de preocuparnos y empecemos a adentrarnos en ocuparnos de estos temas que son verdaderamente importantes en la sociedad. Las causas sociales. ¿Por qué la gente, por qué las personas deciden terminar con su vida? Unas son por cuestiones de desempleo, por la parte económica, cuando no veo una salida, cuando estoy ahogado en deudas y entonces decido o se decide llevar a cabo este acto. El descenso importante del nivel económico, esto es muy común, personas que lo tenían todo, y lo voy a poner entre comillas, todo económicamente, pero de repente algo sucedió que dejaron de tener todo eso económicamente y entonces viene una depresión y una ansiedad tan fuerte que llevan a ese pensamiento de suicidio. La pérdida de un ser querido,
cuando tú tienes estas pérdidas también humanas, cuando focalizas toda tu vida en una sola persona y entonces cuando parte de este mundo ya no ves ningún sentido, nada vale la pena y entonces quieres morirte. Abusos en la infancia, todas estas situaciones de cómo se va quebrando la mente y el corazón de un pequeño cuando es abusado o cuando ve violencia familiar, cuando hay familias disfuncionales y que se lleva a esta situación. Trastornos mentales, ya se nos ha platicado, se nos habló en depresión, nuestra amiga Ivy habló también sobre los químicos del cerebro en la parte de ansiedad, en su testimonio hermoso que nos compartió. También por déficit de químicos en el cerebro, también puede que la mente pueda tener esta tendencia hacia el suicidio y las enfermedades crónicas. Personajes que se han enterado que tenían una enfermedad crónica y mejor decidieron quitarse la vida. Estas son algunas de las causas sociales. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen algunos famosos. Estos famosos tienen principalmente dos cosas en común, chicos. Principalmente dos cosas. Uno, que eran famosos y que económicamente se podría decir que lo tenían absolutamente todo. Y la segunda es que se suicidaron, que decidieron quitarse la vida. Tenemos a un personaje, uno de los más actuales y más conocidos, el actor Robin Williams. Y fíjense, porque este era un actor que se caracterizaba por hacer películas o cómicas o que hablaran como de esperanza. Pero él, al final, en ese vacío, en esa soledad que él sentía, decide quitarse la vida. El siguiente que vemos a su derecha, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, el cual estaba casado y tenía una hija pequeña. Vean aquí, o sea, ni la fama, ni el dinero, ni muchas cosas de lo que haces, ni inclusive tener familia, te garantizan el que no pase por tu mente, anida en tu corazón y se forja en tu corazón ese pensamiento de quererte quitar la vida. Ernest Hemingway, escritor estadounidense y ganador de premio Nobel, de igual manera, se quitó la vida. Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, igual casado, 41 años de edad, relativamente joven, también decidió quitarse la vida. Ruslana Korsunova, no sé si lo estoy pronunciando bien, 20 años de edad. Y vean, ella era modelo. Si nosotros la vemos, con el respeto de mi esposa, ella hasta fue la que lo comentó, una mujer linda, una mujer guapa, una mujer hermosa, que decide aventarse de un 9º piso. Tampoco la belleza es garantía de no pasar por una situación así. Y por último, Alexander McQueen, diseñador de moda inglés, muy famoso, de igual manera, se suicidó a los 40 años. Personas que pudiéramos decir y que nosotros pudiéramos idealizar de decir, yo quiero ser igual de famoso, yo quiero escribir como él escribía, yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero tener ese físico, yo quiero tener ese talento, yo quiero tener, pero te vas dando cuenta que ni siquiera eso puede dar la plenitud en la vida. Tanto que tenemos estos ejemplos de personas que se pudieran idealizar por sus logros, por sus éxitos, por absolutamente todo, y que decidieron quitarse la vida. En este sentido, amigos, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención. Estas estadísticas que les estoy presentando ahora son de la revista científica de Elsevier de Salud Mental y Psiquiatría, que es española, una revista española. Y dice que el suicidio está dentro de las 10 causas principales de muerte en el mundo. Es decir, hay 10 causas, está en el top 10, lo voy a poner así, en el top 10
de las causas principales por las cuales la gente muere. Pero hay algo que es muy, pero muy curioso y alarmante, que es la única de esas 10 que lejos de ir disminuyendo esas tasas de mortalidad, al contrario, van aumentando. A pesar del esfuerzo científico, a pesar de que se creen nuevas metodologías científicas para evitar que la gente se suicide, la gente lo sigue haciendo. Por más esfuerzos humanos dentro de la ciencia que se han tratado de llevar a cabo para que la gente no se suicide, no están funcionando. En los últimos 45 años, el suicidio ha aumentado el 60%. ¿Se están dando cuenta? Y ahora la pregunta es, y por eso el famosísimo meme, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si invierten tantos millones de dólares en todos los países o en la mayoría de los países, sobre todo los de primer mundo, en evitar que esto suceda? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué la ciencia no ha logrado frenar, como por ejemplo, si nosotros pensamos en diabetes, en infarto agudo al miocardio, son enfermedades que si bien están en el top 10, pues a raíz de investigaciones, de fármacos, de información, de muchas cosas, a pesar de que siguen muriendo muchas personas al año por estas enfermedades, las tasas a lo largo de los años van bajando su índice de mortalidad. Aunque siguen siendo un chorro, van bajando. Pero en el suicidio no bajan, chicos. En el suicidio, lejos de bajar, siguen aumentando. Y ya dijimos, a pesar de que seamos una sociedad informada, porque hoy en día tú en Internet buscas información de absolutamente todo. Somos una sociedad en donde se supone que ya es una sociedad más incluyente, una sociedad que puede dialogar más, que puede aceptar ciertos modos de pensar, etcétera, 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 a lo que se vivía antes. Pero ni aún con eso las tasas de mortalidad bajan con el suicidio. Al contrario, siguen aumentando. Y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de ello. Ahora, pero ¿saben algo que a mí me impactó demasiado? Porque dije, a ver, no nos vamos a detener solamente a ver qué es lo que está sucediendo en la sociedad fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿y en la iglesia también qué es lo que pasa? Porque a lo mejor uno pudiera pensar que en la iglesia la cosa es diferente. Se antoja natural y se antoja lógico, pero no es así. Vean estas estadísticas. Este artículo también lo saqué de esa misma revista. No es cierto, perdón. Este artículo lo saqué de una revista gringa, estadounidense, donde se hacía una encuesta y se encuestó más o menos a 45,000 congregantes de diferentes iglesias evangélicas, católicas principalmente, pero 45,000 personas fueron encuestadas. De esto, vimos que en las estadísticas, cosas que llamaron mucho la atención, es que la religiosidad aumenta el riesgo de suicidio. Y a mí eso fue algo que me impactó demasiado, porque algo que debemos de entender es que una cosa es la religiosidad y otra cosa es la relación. Son dos cosas completamente diferentes. Aquellas iglesias que eran demasiado legalistas, aquellas iglesias que eran demasiado cerradas, demasiado cuadradas, demasiado, no sé qué palabra utilizar, también había un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Porque se les hace sentir a las personas o a los congregantes que todo lo hacen mal y que también son las peores personas. Ya hiciste esto, eres lo peor, ya hiciste lo otro, eres un pecador, te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de pensamientos de estas iglesias que son tan legalistas
que lejos de que las personas se sientan en confianza para poder externar sus situaciones, se sienten completamente juzgadas. Y entonces hay un aumento en este tipo de iglesias, o se vio un aumento en este tipo de iglesias de pensamientos, de actitudes y de suicidios. En cambio, vean esto, mayor participación en actividades dentro de la iglesia disminuye el riesgo. Entre las personas participaban más en las actividades de la iglesia, el riesgo era menor de pensamientos, de actitudes o realmente de suicidio. Y ahorita vamos a ver por qué de esto. Pero quiero que les vaya haciendo eco en la mente y en el corazón de lo que Dios nos está diciendo con estas estadísticas. Porque sabemos que Dios también permite la ciencia para que seamos informados y para que podamos actuar. Claro, con base a su palabra. Pero, vean esto, a mayor participación en actividades dentro de la iglesia, disminuye el riesgo de suicidio. Es similar en las estadísticas sociales, en que en los hombres se reportan más casos de suicidio, pero más intentos en las mujeres. Los riesgos en todas las religiones son similares. Este estudio les dije que era de evangélicos, de todas las denominaciones, católicos, pero también hubo de testigos de Jehová, pero también hubo de mormones, pero también, o sea, se veía que el riesgo era lo mismo en todas y había tres cosas que los detonaban más. Ya vimos una, que era la religiosidad, el hacer que todo lo que hacían está mal y que todos son unos culpables y son pecadores y son lo peor. Esta es la primera. La segunda, otro de los factores que más se repite es la falta de atención individual de parte de los líderes. Cuando los líderes no tienen esta atención personalizada con los congregantes. Y normalmente se hablaba de estas iglesias que son demasiado grandes y cuando, pues obviamente el pastor no puede tener, cualquier líder religioso, pastor, sacerdote, obispo, no puede tener quizá el control o el discipulado, el acompañamiento uno a uno con los congregantes y no hay una buena organización en donde otros líderes puedan hacer eso, entonces se veía que también esta falta de atención incrementaba el riesgo. Y el tercero, que ya lo había mencionado, es un tabú y por eso no se acercan a pedir ayuda. Es decir, las personas muchas veces en las iglesias dicen, ay no, ¿cómo vamos a hablar de estos temas? ¿Cómo se va a hablar de depresión, de ansiedad, de adicciones, de pornografía, de aborto, de homosexualismo? ¿Cómo se va a hablar de eso? No, aquí no se tocan esos temas cuando es donde más se deberían de tocar, porque es donde más debemos compartir que hay una esperanza, donde más debemos compartir que hay una salida, donde más debemos compartir que hay una solución. Pero cuando estos grupos religiosos se cierran y entonces no se puede hablar de esos temas, y cuidadito y vengas y me digas que tienes un problema de estos porque entonces ya te tacho de hereje, de pecador, de lo peor. ¿Sí me explico? Entonces, bajo esas circunstancias, chicos, vemos estos tres detonantes que también hacen que dentro de las iglesias suceda esto. Y vean, disminuye la estadística cuando se sienten amados y atendidos. Quiero que vayan pensando en los dos que están en rojo, en los dos cuadros que están en rojo, porque es en donde nosotros y cómo nosotros tenemos que actuar ante este tipo de situaciones. Ahora, hay tres cosas que nosotros tenemos que diferenciar, chicos, y desde aquí se empieza a poner un poco más seria la cosa. Una cosa es tener un pensamiento suicida, otra cosa es tener un comportamiento suicida y otro es el suicidio. Son tres cosas diferentes. Y saben una cosa, en esta encuesta de estos 45,000 personas, el 13%, es decir,
aproximadamente 5,800 personas dentro de la iglesia, confesó, admitió haber tenido en algún momento de su vida pensamientos suicidas. Pero la estadística social nos dice que 1 de cada 5 personas tiene un pensamiento suicida alguna vez o en algún momento de su vida. ¿Qué es un pensamiento suicida? Un pensamiento suicida es imaginar o crear ideas en nuestra mente de que es mejor morir o cómo planear morir. Es decir, si yo en mi mente ya empiezo a imaginar que yo no debería de estar aquí, que yo no debería de existir, que yo sería mejor que me muriera, entonces desde ahí ya estoy teniendo un pensamiento suicida. Si alguno ahora no solamente lo ha pensado, sino también ha creado en su mente cómo llevarlo a cabo, pues más, sigue siendo un pensamiento suicida. Y no solamente eso, sino que va pensando, va planeando cómo llevarlo a cabo. No sé si a ustedes en algún momento les ha pasado, pero si somos sinceros, quizá alguno de nosotros hemos pasado por ello. El otro es el comportamiento suicida. Una cosa es ya lo estoy pensando, una cosa está aquí, está en mi mente, pero después de ahí de la mente aterriza en el corazón. Se empieza a coser en el corazón ese pensamiento y ahora empiezo a tener comportamientos suicidas. ¿Cuáles son esos comportamientos suicidas o cómo se define? Cualquier acción que pueda llevar a la persona a morir. Es cuando ya la persona lo estuvo pensando, aterrizó eso en el corazón y entonces ya empieza a vivir de tal manera como si quisiera morir. Aquí entran, por ejemplo, las adicciones. Esas personas que cada vez se drogan más y ya han sido internadas por las situaciones de las drogas, pero lo siguen haciendo, son comportamientos suicidas. En una ocasión tuve una paciente, algunos saben que yo soy fisioterapeuta, los que no se los comparto, tuve una paciente que es de los peores casos que yo he visto, porque esta chica se drogaba y dentro de su viaje en la droga, estaba en una fiesta en un tercer piso y tenía balcón ese departamento y entonces quiso saltar, quiso volar y entonces se aventó y pues cayó de pie y tuvo muchas fracturas. Pero, ¿a qué voy con esto? Esta chica después comentó que no era la primera vez que cuando se drogaba tanto tenía actitudes de esta manera. Esto es un comportamiento suicida. Todavía no lo llevan a cabo, pero lo van manifestando de diferentes maneras y están haciendo como lo posible porque suceda sin querer que realmente suceda. ¿Sí me explico? Por eso es un comportamiento suicida. Y el suicidio como tal, ya cuando lo llevan a cabo, pues es el acto de quitarse la vida. Yo les decía que en esta estadística, en grupos religiosos, de 45,000 personas, el 13% admitió haber tenido en algún momento de su vida al menos un pensamiento suicida. Esto quiere decir que es más común de lo que nosotros creemos, chicos. Esto que les estoy poniendo aquí está basado en un libro que se llama Suicidio, Prevención para Casos de Emergencia. El autor se apellida Canales y son 4 frases que rescatamos o recopilamos de 4 psicólogos que dicen estos pensamientos sobre el suicidio. Dice, el suicida se mata debido a que vive en la desesperanza. Es una situación de tanta desesperanza que decide quitarse la vida. Vean, esto a mí me impactó muchísimo. Está muerto desde antes de quitarse la vida. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta desesperanza que estás muerto antes de quitarte la vida. Siempre avisa de una u otra manera. Les platico que una vez, igual como fisioterapeuta soy docente,
Y en una de las universidades donde he dado clases, un día llego con los chicos de mi grupo y estaban súper tristes, demasiado, demasiado tristes. Me acerqué a ellos y les dije, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Veo que todos están cabizbajos, con los ojos llorosos, ¿qué sucede? Y entonces una de las chicas me dice, es que en el grupo de abajo, en el semestre anterior, el día de ayer, una chica se suicidó de la licenciatura en fisioterapia. Y estaban demasiado impactados todos y empezamos a platicar sobre este tema. Y ellos me decían, y yo les decía, ¿y alguna vez notaron algo? Y me llegaron a decir que sí, que muchas veces la notaban triste, que muchas veces notaban que se lastimaba, que muchas veces hacía comentarios, a veces como en broma, hacía comentarios en broma de como que era mejor morirse, y al final resultó que sí se terminó quitando la vida. En ese sentido, por eso les estoy platicando esto, porque los psicólogos nos dicen que siempre se avisa de una u otra manera. Y nosotros a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, a veces estamos enfocados o tan ensimismados o llenos a veces de egoísmo que no vemos hacia afuera, que no vemos más allá de del límite de nuestros ojos o, insisto, hacia nosotros mismos. Pero algo que se ha descubierto es que siempre se avisa de una u otra manera. Un suicida no quiere realmente morirse. Lo que busca es dejar de vivir con sufrimiento y sin un sentido existencial. Es decir, sufren tanto y no tiene ningún sentido su existencia que por eso deciden quitarse la vida. Pero en realidad no es lo que ellos desean. Ellos están buscando desesperadamente una salida. Están buscando desesperadamente la luz en medio de esas tinieblas. Por eso, la falta de identidad más la falta de propósito te lleva a tener esos pensamientos suicidas. El estar en esa búsqueda insaciable de paz. ¿Por qué insaciable? Porque no la consigues de ninguna manera. Y esa búsqueda insaciable de alivio te lleva a tener ese pensamiento de, si muero, todo esto se va a acabar. Pero ¿cuál es el verdadero trasfondo, chicos? El verdadero trasfondo es esto. Nosotros sabemos, y si no lo saben, como lo dijo el día de ayer el pastor Mauricio Scott, estamos en una guerra espiritual. Y la palabra, Jesús mismo, habla mucho sobre el enemigo, habla mucho sobre el diablo, Satanás, como lo quieran llamar, pero más allá de hablar como de este nombre y demás, quiero que entendamos esta forma de actuar y que pongamos la contraparte de lo que Dios nos ofrece, de lo que Cristo nos dice en la palabra y lo que nos quiere hablar hoy a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 10, versículo 10. El ladrón, está hablando de Satanás, del enemigo, del diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Si nosotros vemos esto, no hay comas. No es como o viene a hurtar, o viene a matar, o viene a destruir. No, 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 no. Viene a hacer las tres cosas en nuestras vidas. Pero a mí algo que me llama muchísimo la atención es por qué dice la palabra, o sea, normalmente matar, nosotros pensaríamos que es lo último. Normalmente uno pensaría que pues ya lo último que te puede pasar pues es la muerte y se acabó. Y a mí me llama mucho la atención en este recurso didáctico cómo matar está en medio y dice hurtar, matar y destruir. Es curioso que se ocupe este orden, que Jesús esté ocupando este orden, pero hay un trasfondo.
¿Quién es el que hurta? Pues un ladrón. ¿Y qué hace un ladrón? Pues te separa, te despoja de tus cosas. Carlita en la semana nos hablaba sobre la definición de paz y nos decía que cuando no tenemos paz es porque hay un espacio en medio entre dos situaciones y en ese espacio en medio es donde puede venir la bomba que estalle y que no podamos tener paz. Si nosotros tenemos paz es porque estamos unidos. ¿Qué viene a hacer el ladrón primero que nada? Pues te va a despojar, te va a separar, te va a venir a quitar tu paz, te va a venir a robar tu paz. Y después, la parte de matar y por último destruir. Chicos, también escuchamos un testimonio hermoso, el primer testimonio de esta serie, que fue el de adicciones, con nuestro amigo Lalo. Y vimos cómo cuando él nos platicó que cuando estuvo inmerso en la situación de las adicciones, no solamente le estaba afectando a él, le estaba afectando también a toda su familia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Lo que quiere hacer el enemigo, cuando una persona decide suicidarse, la destrucción no acaba solamente con la muerte. ¿Qué pasa con todos los que están alrededor? Todos los que están alrededor sufren y también son destruidos en su corazón, en su mente por este tipo de situaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo estamos expuestos a que nos quiten, nos quieran robar nuestra paz, a que nos quieran matar y que nos quieran destruir? Pero tenemos una esperanza y eso es lo más importante, porque en este mismo versículo viene la contraparte. Dice, pero ¿qué es lo que Dios hace? Yo he venido para que tengan vida. Eso es lo que Dios, lo que Jesús nos está ofreciendo. Tú que estás en las tinieblas, tú que estás en esa oscuridad, tú que estás en ese dolor, tú que ya no tienes paz, que no le estás encontrando ningún sentido a tu vida, hoy Jesús te está diciendo y te está recordando, yo he venido, así como hay alguien que te quiere separar, que te quiere quitar tu paz, que te quiere destruir, y no nada más a ti, sino a todos los de a tu alrededor. Hoy Jesús viene a decirte, yo he venido a que tengas vida, y no cualquier vida. Dice su palabra, una vida en abundancia. Y vamos a quitarnos ahorita del pensamiento la palabra abundancia como de cosas económicas, porque ya vimos que hay famosos que teniendo toda la economía y toda la fama, han decidido quitarse la vida. No, de ahí no radica la abundancia. La abundancia radica de que Dios está en tu vida, Dios está en tu corazón. El creador del universo sostiene tu corazón en sus manos. Ese que sostiene al universo en sus manos también sostiene tu corazón, tu mente, y viene a darte vida. Y dice en el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Cuánto te amó Dios? Es un amor tan grande que para darte vida, Él tuvo que dar la suya. Eres tan importante para Él que para que tú vivieras y tuvieras esa vida abundante, llena de Dios, Él tuvo que dar su vida misma. Eso es lo que hoy Dios te quiere decir. Te amo tanto y quiero restaurarte y quiero darte esa vida. Y si tú ya estás en el camino de Dios, pero también has tenido estos pensamientos, porque también suceden, y yo se los puedo contar. No, nunca llegué a cosas muy drásticas, pero sí hubo un momento en mi vida donde yo sí tuve un pensamiento suicida. Ya cuando yo lo empecé a investigar y dije, ah, caray,
La estadística no está tan alejada. Yo un momento en mi vida pasé por esto. Cuando yo estaba en la universidad y que tuve una relación amorosa muy destructiva y que tomé muy malas decisiones y que me fui alejando de Dios, yo también llegó un momento en donde dije, pues a lo mejor y será mejor, pues ya estar con Dios. Después de eso fue como, no, momento, a ver, ¿en qué estás pensando? Y no fui a más allá de eso. Pero sí es cierto, cuando yo leí estas estadísticas dije, sí es cierto, sí pasa que podamos tener esos pensamientos. Y fue Dios quien restauró completamente mi vida. Dice su palabra, quien me trajo de las tinieblas a su luz admirable. Una luz que no podemos comprender o entender, pero que llena todo nuestro ser. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo. Tanto para ti, si estás escuchando y no te has acercado a Dios, como para ti que sí ya lo has hecho, pero en tu vida sigue habiendo tristeza, depresión, ansiedad, alguna adicción o algún pensamiento suicida. También para ti es este mensaje. Y hoy quiero enseñarte y recordarte algo. Todo eso que buscas del propósito y de la identidad, todo eso Dios nos lo enseña en su palabra. Para Dios, eres su tesoro especial. Su palabra dice en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová. En Cristo hay esperanza. Dice su palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Yo, Dios, no soy malo, yo tengo para ti pensamientos de paz. Eso es lo que dice su palabra. Jesús como hombre nos entiende porque a veces podemos estar pasando por estos momentos de desesperación, de tristeza, agobiados y decir es que nadie me puede entender o nadie me entiende. Pero hoy te quiero recordar una cosa. Jesús, a lo largo de la historia, muchos hombres han querido ser como Dios. Muchos hombres han querido ser dioses. Pero solamente ha existido uno, que se quiso hacer hombre. Y se quiso hacer hombre para que nosotros también pudiéramos sentirnos amados y entendidos. Se despojó de toda su gloria como un acto de amor de decirte te amo. Voy a pasar por muchas de las cosas por las que tú pasas y te quiero recordar que yo Jesús como hombre, siendo 100% hombre y 100% Dios, te entiendo. Él estuvo triste, tristísimo. Dice la palabra que lloraba y en un momento de aflicción sudaba y su sudor era como gotas de sangre. También se dolió por seres queridos, por un ser querido, por un amigo que él amaba y que amó mucho y que lo sigue amando, porque murió. Pero dice su palabra que lo resucitó, pero lloró en su tumba, que pasó padeció necesidad, tuvo hambre, tuvo sed, no tenía dónde recostar su cabeza. Como hombre padeció. Y por eso, todos esos detonantes que muchas veces nos llevan a este tipo de pensamientos, Él vivió esa aflicción y Él nos dice, yo te entiendo. Yo sé por lo que estás pasando. Acércate a mí. La verdadera paz nunca, lo enseña la palabra, nunca es la ausencia de los problemas. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Dice, yo no les doy la paz como el mundo la da, porque el mundo piensa que la paz es la ausencia de problemas, pero no. Jesús nos dijo, va a haber problemas, va a haber aflicciones, pero ¿sabes una cosa? Yo estoy contigo, yo estoy ahí al lado de ti peleando cada batalla. Y por eso podemos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos lo externó Ivy la semana pasada. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que Jesús nos ofrece. Solo en Dios encontramos el verdadero descanso. Dice su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero quiero que sepan una cosa. Todos tenemos un vacío del tamaño de Dios. Muchas veces queremos tratar de llenar esos vacíos en nuestro corazón con sexo, con drogas, con lo que sea, con excesos. Y quieres, ese, te sientes bien, sientes un cierto placer, y entonces piensas que haciendo más de eso vas a llenar ese vacío, pero te vas dando cuenta que cada vez ese vacío está más grande. ¿Se acuerdan que el enemigo nos quiere destruir? Y empezamos a tomar una serie de malas decisiones que verdaderamente van haciendo que nuestra vida se vaya destruyendo. Y queremos llenar ese vacío de 1000 maneras. Pero Jesús nos dice en su palabra, Dios nos dice en su palabra, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La única verdadera plenitud solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Él es el único que puede llenar ese vacío, eso que yo tengo atorado, eso que cada vez crece más en mi interior, solamente Cristo lo puede llenar. Porque Él es el único que nos da plenitud de gozo. Él anhela restaurarnos. Dice también su palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Dice su palabra que por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Jesús Cristo anhela restaurarte. Pero lo más importante es que también Él tiene un propósito para nuestras vidas. Si tú sientes o has sentido o has tenido estos pensamientos suicidas porque no tienes un propósito, un sentido de existencia, la palabra de Dios nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y sabes una cosa, no la desampara. Porque también como lo dijo y nos lo recordó Ivy la semana pasada, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Hoy yo te estoy hablando a ti, amado amigo y amiga, creyente o no creyente. Si estás pasando o has pasado por una situación así o por este tipo de pensamientos, hoy te estoy hablando a ti. Y por último, en este sentido, dale una oportunidad a Dios. ¿Ya has experimentado con muchas cosas? ¿Ya has experimentado con excesos, adicciones, sexo, muchas situaciones para tratar de llenar ese vacío? Hoy te pido, hoy quisiera que le dieras una oportunidad a Dios. Dice su palabra en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, voy a tener una relación contigo, pero tienes que darle esa oportunidad a Dios, de que confirme tu propósito, de que restaure tu vida, de que te retumbe en los oídos cuánto te ama y cuánto quiere darte esa vida que Él te promete. Ya lo has intentado con muchas cosas. ¿Saben por qué la ciencia no ha logrado revertir esta situación? Porque la ciencia sigue buscando una y otra vez cambiar las maneras de pensar. Pero para ello, primero necesitas cambiar lo que hay en el corazón. ¿Sabes por qué Dios puede hacer el cambio en tu vida? Porque Él primeramente, ahora que está tocando a la puerta y está llamando, Él lo primero que quiere hacer antes de cambiar tu mente es cambiar tu corazón. Y al cambiar tu corazón, cambiar tu mente y tus pensamientos. E insisto, recordarte y retumbarte en el oído, retumbarte en tu corazón y en tu mente cuánto te ama y cuánto quiere darte esa vida. Y no cualquiera, sino una vida en plenitud, una vida en abundancia. Te invito a que hoy le des una oportunidad a Dios. Y sabes una cosa, hemos visto milagros en este grupo. Y uno de esos está aquí presente, nuestra amada Isa. Nuestra amada Isa, quien ya nos ha compartido semanas anteriores también su testimonio. Aquella que no solamente tuvo pensamientos suicidas, aquella que no solamente tuvo comportamientos suicidas, sino que también lo intentó. Y ella nos contó aquí en este grupo, y le pedí permiso de hablar antes de externarlo, ella nos externó que todavía hasta el año pasado tuvo este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes, pero hoy, bueno, hace unas semanas, hace unos meses, ella decidió darle una oportunidad a Dios. Y ella ha ido experimentando cómo Dios ha estado cambiando, transformando su corazón, cambiando y transformando su mente, y cómo ella ahora entiende cuánto Dios la ama. Cuando su vida no tenía un sentido, cuando no tenía un propósito, cuando no tenía una identidad, hoy ella sabe que es una amada hija de Dios, que Dios dio su vida misma por ella, que es su especial tesoro y que la quiso restaurar y la está restaurando y la seguirá restaurando, porque esto no es de un momento y ya. Seguimos siendo restaurados por nuestro Dios a lo largo de nuestras vidas. Por eso hoy yo te digo, y con toda la certeza que Dios pone en mi corazón, en mi mente y en mis labios, de decirte, hoy dale una oportunidad a Dios. Si quieres dársela y tienes dudas, tienes preguntas, quieres desahogarte, quieres platicar, aquí estamos los amigos hermosos. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para escucharte. Aquí estamos para amarte. Aquí estamos para reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Aquí estamos para ti. Y por eso, amados, y con esto ya voy a cerrar toda esta parte teórica. Nuestro trabajo como iglesia, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que también hay estadísticas dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia? Amar, ser pacientes, escuchar, apoyar, ser amables, acompañar,
compartir. Y no me refiero nada más a compartir la palabra, sino a compartir nuestros recursos, compartir lo que Dios nos da para poder ser de bendición a otros. Es decir, nuestro trabajo como iglesia es ser iglesia. ¿Y qué es ser iglesia? Pues es ser luz, ser el verdadero reflejo de Cristo. Esa es nuestra misión. Eso no significa solapar todo y permitir todas las cosas. No, 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 no. Pero hacer todo con amor. Compartir con amor. Ser pacientes con amor. Escuchar con amor. Apoyar con amor. Debemos ser iglesia. ¿Se acuerdan que eran las dos cosas que disminuían las estadísticas? Que hubiera participación de las personas. Y a veces, ¿cómo nos puede pasar? Que, no, no, yo aquí soy el que hago todo, ¿eh? No, 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 tú ni has de saber cómo. Lo instruyo, le enseño, con amor le enseño, pero que la gente participe, que se sienta útil. ¿Y cuál era la otra? Cuando se sentían amados, apoyados, comprendidos, entonces disminuían las tasas de suicidio. Amados amigos, hoy estamos en una guerra, en esta guerra espiritual, donde estamos viendo que lejos de que las estadísticas disminuyan, siguen aumentando. Ya hemos visto cuáles son los errores que como iglesia a veces hemos tenido. Ya que sabemos todas estas cosas, apliquémoslas. Apliquémoslas para ser un verdadero reflejo de nuestro Señor Jesucristo y verdaderamente ser esa luz en medio de esa oscuridad, en medio de esa destrucción, en medio de esa desolación. Y que Dios nos ayude para que verdaderamente podamos reflejar su amor a los otros. No queremos terminar sin antes compartir una última cosa, chicos. Queremos ponerles un video que es un video que a mí me han puesto 2 veces en distintos momentos en la iglesia y que ha sido en momentos difíciles en mi vida. Yo estoy seguro que muchos aquí hemos pasado por pruebas, por esas tribulaciones que dice la palabra que pasaremos. Y a mí lo que me encanta de este video que les vamos a poner es que habla de lo que es en realidad ser un hijo de Dios. Que no se trata de estar alegres todo el tiempo, como decía Carlita, y que si no estamos con la mega sonrisa y eufóricos y todo el tiempo alegres, entonces no somos cristianos, que no se trata de apariencias y que principalmente se trata de buscar a Dios. Y este video lo trata de una manera hermosa y lo trata de una manera real. O sea, lo que en verdad nosotros como hijos de Dios pasamos y lo que en realidad debemos hacer cuando estamos pasando por esos momentos de tribulación y esas pruebas, que Dios en su palabra dice, no por si pasas por tribulaciones, por si pasas por tormentas, dice, cuando pases por ellas, porque es un hecho que vamos a pasar por ellas. Entonces, pues se los queremos compartir y espero les guste. Pues apagar. Ok, chicos, permanece.
A couple years ago, I was with my family, and we were spending some time in this cabin in the woods on the edge of this remote lake. I mean, we were deep nowhere. And one morning, my son Trace and I, we woke up and set out to take a walk around the lake. It was one of those mornings, like not a cloud in the sky, and then the birds are singing, and my son Trace, he's about a little over a year old at the time. So he's making all these little chirps and squawks that one-year-old boys make, and I had him in one of those hiking backpacks where he rode back here, so as I walk along, I can hear him making all his noises. So we head out through the woods to walk around the lake, and it's just one of those, you ever have those moments, like, you can just freeze them? Just so beautiful. And we get to the other side of the lake, and we're exactly at the halfway point. We're the farthest possible point from the cabin, and we're rounding the bend to head back, and I look up and I notice clouds. And then it starts to rain. It always rains, doesn't it? It's interesting, because the scriptures say all sorts of things about rain and storms. When Jesus was teaching about what it means to live like the fullness of life in his kingdom, when Jesus speaks of it, he speaks of two different people. He speaks of a person who builds their house on sand, someone who chooses to reject his teachings, and someone who builds their house on rock, who chooses to build their life on Jesus' teachings. And then the metaphor he uses is that of a storm that comes, and the person who rejects his teachings and his truth, essentially the house built on sand just gets destroyed, but the house that's built on rock stands. So this idea, Jesus says, when the rains come, it's not like they might, they do. It rains in our lives a lot. At first, there's a drop here and a drop there, and so I put Trace's hood over his head. But what I didn't know was that he pulled it off. So gradually, the drops, they get bigger and bigger, and they fall faster and faster. And in no time, it is pouring. I mean, the kind of rain that just soaks, it plasters your hair against your head. The kind that just drenches your clothing. And at first, Trace, the thunder and the lightning, he's okay, but as it picks up and it gets louder and louder and the wind becomes more intense and the trees start to shake, Trace becomes more and more agitated. I can feel him like on my back, and at first he starts to whimper, and then he lets out kind of a little shout here and there, but in no time, Trace is shrieking at the top of his lungs. I mean, the wind is blowing, it's thunder and lightning, and we are just getting plastered with this heavy rain, and the trees are no longer providing any shelter. Trace, just from like deep in his being, starts to yell and cry so loudly and with such passion and terror in his voice. It's interesting, because if you take like the word cry and you search the scriptures, you find this word comes up over and over again. Like even the book of Psalms, just the book of Psalms, if you're like start reading through, it speaks over and over and over again of crying out to God. And God says these amazing things, like he says, when you cry out to me, I listen. He even says, I cannot ignore the cry of somebody like this. Like if I'm hurting, lost, soaking wet, scared, confused, God says, you cry out, and I hear. God even says that when you cry, he's close to the brokenhearted. He's close to those who cry out and admit they're scared, lost, soaking wet, confused. There is this false, twisted idea out there among religious people that somehow you got to have it all together to have a relationship with God. That like somehow God's only looking for people who have no problems and have it all nailed down and can put on like the happy face all the time. And yet the scriptures speak directly against this kind of thinking. I mean, Jesus is even just straight ahead. He says, come to me, all you who are weary and heavy laden. I mean, the essence of salvation is crying out to God and admitting, I don't have it all together. It's admitting, I am lost, I am hurting, and this sinful nature that I carry around with me has really screwed things up for me. And God, if you don't show me the way home, if you don't fix things, if you don't step in, I am dying here. And this kind of thinking is all throughout the scriptures. Over and over again, God says to us, you come to me with all your junk. Come to me with your problems. Come to me all screwed up, all messed up. Let me take
Jesus even sets out looking for people. He even says this. He says, I'm not looking for the healthy. I came for the sick. It's interesting if you think about the storm from Trace's perspective. For Trace, the storm is his reality. He sees nothing else. The lightning, the thunder, and the trees swaying, and the raindrops, and the water just dripping off him. It's all he knows. He sees no reality beyond the storm. What Trace doesn't realize is that as his dad, I would do anything to get him home. So at this point, Trace is shrieking at the top of his lungs in stereo right behind my head. And I stop, and I kneel down, and I take him out of the pack, and I pull him close to my chest, and I wrap my arms around him, and I hold him so tightly up against my heart. And for the last mile of our walk, the entire time, I bend over and I whisper into his ear over and over again, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you, buddy. And over and over and over again, through the storm, I carry him home, clutched tightly against my chest, whispering, I love you, buddy. We're gonna make it. Now imagine it's like years later. Trace is in therapy or something, and he drags up this repressed memory of the walk. He comes to me and he's like, Dad, why'd you let me go through that for? I got all this junk inside me. I thought you loved me. How could you expose me to something that horrible? That storm. I mean, why didn't you protect me? I would be crushed. Because for me, that walk was one of my deepest, most intimate memories of my life with my son. I wouldn't trade that experience for anything. Maybe you're bitter or you got all this anger inside from things you've been through, some storms in your life. You're wondering if he really loved me, if God really was there, he wouldn't let me go through that. Maybe God is saying, no, don't you understand? I got to hold you tight. I have to remind you over and over again. I love you, buddy. As it says in the scriptures, the book of Deuteronomy, chapter 1, God's reminding his people of how good he's been to them. Saying, I carried you like a father carries a son. And now, may you, when you're soaking wet, lost, hurting, and confused, may you cry out, and may the creator of the universe take you out of your past. May he hold you tight up against his chest. May he wrap his eternal loving arms around you. And may you hear him whisper, I love you, buddy. We're gonna make it. Dad knows the way home. We're gonna make it. I love you. Ese es el video, chicos. Ahí está. Ya, perdón. Me encanta porque refleja muy bien cómo en esos momentos de crisis que llegamos a tener, es muchas veces cuando Dios más trabaja con nosotros, cuando más buscamos a Dios y que realmente es parte de ese proceso, el
estos momentos difíciles. Pero me encanta cómo acaba porque dice, yo siempre te estuve sosteniendo, o sea, yo siempre estuve susurrando, yo estuve cerca de ti. Y eso es algo que Dios siempre nos promete y que nosotros debemos de confiar en que no importa lo que estemos pasando, Él siempre nos sostiene y Él siempre nos va a llevar de regreso a casa, de regreso. Vamos a hablar para terminar, chicos. Y si tienen algún comentario o alguna duda, con mucho gusto los escuchamos. Ay, gracias, Dios mío, por este momento, por la bendición que es estar aquí reunidos todos, hablando de ti. Te pedimos por todas las personas que en algún momento hayan tenido algún pensamiento suicida, algún comportamiento o incluso lo hayan intentado. Ayúdalos a siempre saber que tú eres la solución, que tú eres ese alivio y esa paz que ellos buscan. Y ayúdanos a como iglesia siempre ser sensibles, siempre ser amorosos con todos. Y no permitas nunca que lleguemos al punto del juicio, Dios mío, que eso solo aleja a las personas de ti. Ayúdanos a hacer un buen testimonio de lo que has hecho en nuestra vida, Dios, de cómo nos has transformado, y ayúdanos a reflejar ese gran amor que tú tienes por nosotros hacia los demás, sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en donde tú nos pongas. Gracias por estos momentos. Amén. Amén. Ay, no sé. Perdón. Listo. ¿Sí se escuchó la oración? No sabemos si apagamos los dos micrófonos al mismo tiempo. Sí, amigo. Sí, bueno. Pues bueno, chicos, espero que haya sido de gran bendición para sus vidas. Y pues si tienen algún